Aleluya. Gloria sea al Señor. Dios es bueno, Dios te bendiga más. De donde sea que nos estés mirando, que el Señor derrame bendición para ti y para tu familia en esta hermosa noche. Hoy quiero tratar un tema que el Señor ha ministrado a mi vida muy fuertemente y me ha confrontado y me ha ayudado a mejorar en lo que es la oración, y es forma correcta de orar. Forma correcta de orar. Vamos a leer en el libro de Efesios, su capítulo 6, versículo 17 y 18, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, para tu gloria, Señor. Dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Gloria al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Mira a todos y cada uno de los que van a conectarse, de los que van a ver este video, Señor, y yo te pido que ellos sean edificados tanto como tú me edificaste a mí a través de ella. Padre, que tu palabra no retorne atrás vacía, sino que provoquen el efecto en la vida de cada uno con la cual tú la has enviado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. En este capítulo que hemos leído, o en este libro, en el libro de Efesios, Pablo, el apóstol Pablo, le habla a la misma iglesia que lleva el nombre del libro, que es la iglesia de Efesios. Y en ese capítulo 6, a partir del versículo 10, él le está hablando sobre la armadura de Dios. ¿Pero por qué? A mí me llamaba la atención, Pablo le está hablando a ellos algo muy interesante y muy profundo. Pero cuando me voy a estudiar qué era Efesios y dónde estaba, cómo estaba ubicada, Efesios eran personas que su cultura era una cultura pagana, era una cultura de idolatría, era una cultura de demonios. Entonces, esta iglesia se funda en este lugar, es la primera iglesia, y ellos están como en una zona apache. Están colocados en un lugar donde Pablo conocía cómo eran esas personas y donde se mueven cultos paganos, idolatría y todo eso. Ustedes saben que los demonios se mueven con mayor facilidad, tienen más libertad para moverse porque a ellos le dan puerta abierta, le dan entrada en lugares así. Entonces Pablo sabía que estas personas iban a enfrentar a una batalla fuerte y le dice: ustedes tienen que tener la armadura de Dios, ustedes tienen que buscar la armadura de Dios, deben vestirse, vestidos de toda la armadura de Dios. Aleluya. Y empieza a decirle las pautas y a decirle las armaduras que hay. Cuando él le dice vestirse, él le está diciendo revístanse. O sea, encima de la ropa que ustedes, manso, encima de la ropa que ustedes usan, aparte utilicen, busquen la manera de que el Espíritu le coloque la armadura del Espíritu, para que ustedes puedan sobrepasar los ataques con los que estos demonios que se desenvuelven en ese lugar le van a hacer. Ustedes puedan pelear contra ellos. Sin armadura ustedes no pueden pelear contra ellos. Entonces Pablo le está diciendo en ese a partir del versículo 10, cuáles son las armaduras, cuáles son las partes de esa armadura. Pero no me voy a enfocar tanto ahí. Quiero que usted entienda, a partir del versículo 18 dice, orando en todo tiempo, porque en el 17 él le dice que tomen el yelmo de la salvación y tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero cuando él para ahí, hace una pausa, se coloca un punto y coma. O sea, ya yo te dije lo que tú vas a buscar, ahora te voy a decir cómo tú lo vas a conseguir. Con ese punto y coma se hace una pausa, y el punto y coma se refiere a una pausa más prolongada, se refiere a que después de ahí se va a colocar la solución a un problema o el desenlace de la oración anterior. Entonces Pablo al final, ahí en el versículo 18, le dice orando en todo tiempo. O sea, después del punto y coma, después de esa pausa prolongada, él le dice orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Pero otro requisito más le dice en el Espíritu.
le pone la observación y le dice en el espíritu, haciendo entender que hay diferentes formas de orar. Pero la forma que Dios recibe, la forma que llega al trono, la forma que le da verdaderamente sentido a lo que usted está orando, es que la oración sea en el espíritu. Si la oración no es en el espíritu, usted no va a recibir lo que está pidiendo. Entonces, Pablo le dice y le pone el requisito: ustedes van a buscar la armadura de Dios, pero la van a conseguir orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, pero tengan en cuenta que esa oración debe ser con súplica, pero en el espíritu. O sea, no van a orar por más que oren en la carne, por más que oren del alma, no van a lograr el cometido, ni van a ser tampoco colocadas las armaduras, las partes de la armadura del Espíritu en ustedes. Entonces, hay 3 formas de usted orar. Ya se la mencioné un poquito. De 3 posturas usted puede orar. De la postura de la carne, que es donde entran las vanas repeticiones. Por eso Jesús en Mateo 6, le dice a ellos: no uséis vanas repeticiones como hacen los gentiles, que creen que por su palabrería van a ser oídos. Nosotros sabemos quiénes utilizan las vanas repeticiones, cuáles son las oraciones de vanas repeticiones. Esas oraciones se hacen en la carne, usted la hace por imposición, porque tiene que hacerla, porque se le enseñaron. Esas son oraciones en la carne que lamentablemente no pasan del techo. Entonces luego sigue la oración del alma, la oración que se hace desde la postura almática. En el alma ustedes saben que tenemos sentimientos, emociones, la voluntad, pero también tenemos la lógica, nuestra parte lógica. Las oraciones que usted hace en base a un sentimiento, en base a su lógica, lamentablemente tampoco funcionan para colocarle la armadura de Dios. La oración que usted hace desde un sentimiento de ira, desde un sentimiento de enojo, desde un sentimiento de dolor, no va a provocar en usted lo que es que se le coloque la armadura de Dios, que usted pueda hacer efectivo en la oración. Mucho menos si usted hace una oración lógica, como yo sé que mañana me van a dar tal cosa, déjame orar por eso. Porque yo sé que 2 más 2 son 4 y por más que yo me va a dar. Aunque yo lo rete, me va a dar. Entonces ya usted hizo un análisis, usted hizo una lógica, usted encontró que eso le va a funcionar de esa manera y todavía no le funciona. Ya usted hizo un análisis, una lógica. Ya usted tiene una lógica para ir a orar. Y Dios no es un Dios de lógica, porque cuando nosotros decimos que 2 más 2 son 4, para Dios 2 más 2 no son 4. Pueden ser 4, pero pueden ser 5, pueden ser 10. Porque la palabra dice que para Dios un día, que para nosotros cuenta como 24 horas, contaría como un día. Para Él ese día cuenta como 1000 años. Así que no nos vamos a poner a investigar cuántas horas serían para Él. Entonces nuestra capacidad humana, nuestra lógica humana nunca va a ir al nivel de la de Dios. Por eso, para nosotros realizar nuestras oraciones no podemos analizar con lógica, tenemos que tener una fe activa, porque la fe es la certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve, es creer lo que tú entiendes que no va a pasar, pero que Dios sí lo puede hacer. Eso es orar sin la lógica, y es ahí donde usted entra a orar en el Espíritu. Y orar en el Espíritu desde la postura del Espíritu, usted tiene que entender que cuando usted ore en el Espíritu, van a haber cosas que el Espíritu le va a poner, que quizá usted la ve difícil, pero son la voluntad de Dios. Hay otras cosas que usted ni sabe porque está orando por eso, pero son la voluntad del Señor. Pero ¿de qué manera usted puede conocer a cabalidad y orar con más conciencia en el Espíritu y en base a la voluntad de Dios? Leyendo la palabra de Dios. Ahí está la voluntad de Dios. Y ahí el Espíritu le va a inspirar hasta orar con salmos, hasta orar con versículos de la palabra. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios está plasmada en su palabra. Entonces tenemos que entender que para orar en el Espíritu tenemos que saber Biblia. Tenemos que leer la Biblia. Tenemos que llenarnos de esta.
Entonces el Espíritu va a poner en nosotros la palabra correcta en el momento correcto, conforme a la necesidad o conforme a la necesidad de otro, pero para solucionar la necesidad nuestra. Tenemos que aprender a orar en el Espíritu, buscando el Espíritu a través de la palabra de Dios, pidiendo que el Señor nos llene, porque eso es parte de su voluntad. Señor, lléname de tu Espíritu, lléname para que el Espíritu Santo entonces siempre domine nuestra oración, nuestro momento de intimidad con el Señor, y podamos ser efectivos en la oración y no nos cansemos de orar y no ver resultados. Hay mucha gente que oran y no ven resultados. Yo pasé por eso, oré muchas veces y no vi resultado. ¿Por qué? Porque estaba orando o de forma almática o en mi carne. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos llene de su Santo Espíritu para poder orar en el Espíritu y adquirir esta armadura para enfrentar los embates del diablo que nos hace día tras día, tras día, tras día, hasta que Cristo venga. Van a haber momentos de sosiego, de relajación, de bonanza, pero otra vez va a volver de nuevo al ataque. Y eso solamente podemos lograr vencer y ser verdaderamente libres es en base a la oración en el Espíritu, en todo tiempo, constante, con toda oración y súplica, delante de la presencia del Señor. Gloria a Dios. Oh, voy a orar por cada uno de ustedes. Aleluya. Padre amado, Padre bueno, gracias, Señor. Mira cada uno del que escuchó esta palabra. Padre, permite que caiga en su corazón como buena tierra y dé frutos, de un árbol fundamentado en ti. Señor, yo te pido que en el nombre de Jesús bendiga a cada uno. Bendice, Señor amado, que tu palabra no retorne atrás vacía. Sé tú, Dios mío, llenando a todo el que necesita ser lleno de ti. Padre, sigue guiando a tus hijos, Señor, para que puedan orar en el Espíritu en estos tiempos difíciles. Gracias, Señor amado. Gracias, Jesús. Bendice cada vida. Bendice cada corazón. En el nombre de Cristo. Para mí ha sido un honor estar contigo. Espero volver a verte de nuevo en este canal, compartiendo conmigo, tu hermana y amiga Bergy Vázquez. Déjame un like por ahí y continuemos hablando de la palabra para estar recargados 100% en nuestra batería espiritual. Dios te bendiga.